Hola Celine, ¿cómo estás? Feliz de verte y sobre todo de saber que nos vas a comentar con este tema, un tema delicado, no solamente para la República Dominicana, porque también me imagino que vas a venir a decirnos cómo nos afecta, pero también al mundo. Claro, sí, ciertamente es un placer estar aquí con ustedes, a hablar temas que son de relevancia, que han impactado a la comunidad internacional y que ciertamente van a tener un impacto en lo que es la economía global y nacional de la República Dominicana. Y hoy voy a hablar sobre el conflicto bélico entre Israel y Hamas. ¿Y qué significa esto? ¿Y cuáles son los elementos que nosotros debemos de tomar en consideración en cuanto a este conflicto? Y quiero hablar sobre 5 cosas que van a pasar o que ya han sucedido y que vamos a ver sus efectos en el corto, mediano y largo plazo. Lo primero es el alza del precio del petróleo. En segundo lugar, tenemos que hablar también sobre la posibilidad de una merma en las exportaciones de gas y también en un alza de los precios de las materias primas. En tercer lugar, tenemos que abordar el tema de energía, la seguridad alimentaria en cuarto lugar y en un quinto lugar, donde hemos visto implicaciones mucho más limitadas, pero que debemos de observar y evaluar con detenimiento, son los mercados globales. Y sobre este tema voy a describir un poco el impacto del alza del precio del petróleo a raíz del inicio de este conflicto bélico. Y sobre este tema, si tomamos en consideración los precios del petróleo en el día de hoy, podemos ver un alza en los dos indicadores. En el Brent, que en el día de hoy abrió con un precio de $91 por barril y cerró en el día de ayer a 89. Y si vemos el de Texas, abrió hoy en $88 el precio por barril, cerrando en el día de ayer en 86. Y si ciertamente muchos expertos, muchos economistas dicen que si la guerra solamente se limita a la franja de Gaza, va a tener un efecto limitado, un efecto moderado para países de Europa, Estados Unidos y por igual la República Dominicana. El miedo está en que esta guerra pueda contagiar a otros países y que otros países puedan ser parte de la misma, los cuales son productores de petróleo. Pero de igual manera que esta guerra se pueda arrastrar a la franja de Hormuz, donde es que se transporte el 37% del petróleo mundial que consumen la mayoría de los países industrializados y también que llega a los países en vías de desarrollo como República Dominicana. También cabe destacar que si nos recordamos de lo que fue la guerra del 1973, hubo una estanflación, que es una desaceleración de la economía, también hubo altas tasas de interés, lo cual ciertamente perjudicó a los países industrializados y ciertamente eso tiene un impacto en países en vías de desarrollo como la República Dominicana y que no es productor de petróleo, sino importador neto de este producto. Pero si nos vamos a la parte de energía, aquí tenemos escenarios que son muy complejos. No me voy al primero porque ya hablé que es limitado si solamente se mantiene la guerra en la franja, pero si se unen países como por ejemplo Siria, Líbano, Jordania, Egipto, donde el foco principal acá es el canal de Suez, que es un punto importantísimo en el comercio mundial, en donde el 15% del comercio mundial pasa por ahí, el 4.5% del petróleo, el 9% de los productos refinados. Entonces, ahí vemos que las implicaciones serían mucho mayores. Y si se unen países como Irán o Arabia Saudita, que son productores de petróleo, vemos que ciertamente la gravedad del asunto es mucho mayor. También hay otros elementos que se deben de tomar en consideración y que ya hay empresas como por ejemplo Chevron que ha dicho que va a cerrar sus empresas de yacimiento de gas natural y esto constituye una merma en las exportaciones de gas israelí hacia países vecinos como el Líbano o Egipto, lo cual tiene un efecto crucial en el mercado global de gas y por ende un aumento en materia de energía. Y si hablamos de seguridad alimentaria,
también tenemos que decir que si países se unen a esta guerra, que es el efecto dominó, el efecto contagio geopolítico que se quiere evitar, tenemos países que son productores de fertilizantes y exportadores importantes, y la región del Medio Oriente y de África es la principal. Entonces, cuando vemos un aumento o una merma de las exportaciones de fertilizantes, ciertamente esto tiene un impacto en la seguridad alimentaria y en el sector agropecuario por igual. Significativamente, tenemos que decir que esta guerra no tiene un impacto negativo, no solamente en las miles de vidas que se han perdido de personas civiles, de personas inocentes, también tenemos que verlo desde el punto de vista económico. Ya nosotros vivimos una inflación a raíz del COVID-19, la cual estamos todavía viviendo y tratando de sobrepasar, pero también tuvimos la afectación de las cadenas globales de suministro por parte de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, esta tercera guerra también ciertamente significa algo para países que no son productores de petróleo como la República Dominicana. No, te preguntaba porque nosotros hace un tiempo el gobierno había dicho que mientras los combustibles o el precio del barril oscilara entre 85 y 115 iban a mantener un subsidio. Hemos visto que durante los meses pasados bajó de 85, ahora vuelve a subir a 86. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Se va a mantener? ¿Van a aumentar los precios? Tenemos más de un año con el precio de la gasolina regular y premium congelados. Sí, pero ciertamente tú no tenías un conflicto bélico y tú no tenías tampoco la incertidumbre de que países productores de petróleo pudieran ser parte de la misma, lo cual pudiera desestabilizar los precios a nivel global. Sí, ahora hay expectativa de que los precios aumenten. Sí, esa es la expectativa. Y la mayoría de los expertos y economistas internacionales lo que vislumbran es una alza. Esa alza se pudiera contener si solamente se limita la guerra a la franja de Gaza, pero si, por ejemplo, países productores como Irán, que ya ha manifestado su apoyo a Hamas y a Palestina, se une a la guerra, ciertamente eso desestabiliza los precios. Y pudiéramos tener lo que sucedió en el año 2008, donde el precio del petróleo aumentó a $100 por barril, y es a lo que no queremos llegar. Por eso es que se hace un llamado a esos países a mantener la neutralidad para no desestabilizar los precios del petróleo globalmente. También, ya viéndolo desde el punto de vista de República Dominicana y el impacto en cuanto a su comercio con Israel, nosotros pudiéramos decir que sería limitado y moderado si se queda la guerra entre Israel y Hamas. Si vemos las exportaciones dominicanas a Israel, estas totalizaron en el año 2023 $3 millones. Israel ocupa la posición número 75 en términos de destino de las exportaciones dominicanas, siendo el principal producto las piñas. Así es decir, que si la República Dominicana se aboca a buscar otros mercados para ese producto, cuyas exportaciones totalizaron $2 millones, no habría mayor impacto. Yo vería el impacto de República Dominicana más hacia el alza del precio del petróleo. Nosotros no producimos petróleo, nosotros somos importadores. El petróleo tiene un efecto dominó en la economía nacional, no solamente en las materias primas, sino que es un insumo que se utiliza en el sector agropecuario, en el sector agroindustrial, en el sector industrial per se, es decir, en todo. Y aparte de todo esto que hemos visto, que tú estás hablando y que explicabas, nosotros tuvimos como cierto reflejo de lo que fue el cierre de la frontera en los supermercados, que lo hemos visto aquí en unos días, de que habían cierto alivio. Llámese que, lo he dicho en 2 oportunidades, la leche, yo vi de un supermercado con marca blanca que estaba en 67 pesos, de pronto lo vi en 59. Claro, porque estaba la frontera cerrada con Haití, entonces dijeron tienen que darle salida aquí en República Dominicana, y por eso ese supermercado decidió bajar ciertos precios de ciertos productos, leche y algunas cosas que son muy marca blanca. Pero en el caso de la escasez, ¿qué podríamos esperar? ¿Cuáles son los cereales para los próximos meses? ¿Qué cosas yo... no me quiero recordar del 90, pero es una cosa que tengo intrínseca en las venas, de que tú decías, tengo el dinero, pero no puedo llenar un combustible, no puedo llenar el tanque de gas. ¿Qué nos dices tú sobre eso? Mira, yo soy abogada
pero realmente he hecho estudios en materia económica. Ujú. Y yo te puedo decir lo siguiente, cuando hay una escasez de alimentos, cuando hay una escasez de la oferta, eso invariablemente te causa un aumento de precios. Es, por ejemplo, cuando nosotros vivimos la pandemia del COVID-19. ¿Qué pasó con las mascarillas? Las mascarillas te llegaron a Oro costar líquido. $90. Las manitos limpias, había una escasez de esos insumos médicos y eso obviamente disparó los precios. Lo contrario pasó con la frontera, que había una sobreoferta, entonces se tuvo que bajar el precio para poder salir de esos productos. Pero aquí pudiera ocurrir lo contrario. Israel ciertamente es un menor importador de cereales, no es un productor que vamos a decir importante, pero sí hay países del Medio Oriente y de África que son exportadores importantes de cereales y ahí si pudiéramos ver, vamos a La decirlo de escasez. cierta manera, una merma en las exportaciones de cereales en el mercado global. Porque es que se nos están activando dos cosas. Está lo de Rusia y Ucrania, que la gente se le ha olvidado y siguen peleando esa gente. O sea, no están en pausa. Y ahora se suma lo de Palestina y Jerusalén. Entonces, el año pasado yo entré en pavor y dije, ok, tengo que abastecer. Me dijeron, va a escasear ciertos cereales. Mi amor, yo compré avena, que yo había puesto un puesto de avena. Compré arroz, pero es porque yo vengo del 90, yo viví la escasez. Entonces yo sé lo que es tú tal vez que te falte algo en un momento determinado y ya yo soy previsora en eso. Yo tengo 2 tanques de gas, yo vivo sola. ¿Por qué? Porque digo, si le falta, yo tengo un año de comida una segura. panadería. Y tú no cocinas. No, Mira, no, exacto, Pero, porque Catrina, caliento, en pero ese mismo ánimo de Jerry, ¿ves? ella lo hace a Es título una personal, preocupación. pero como país, como nación, No, ¿qué mira, podemos como hacer país, para prevenir? una de las recomendaciones es tomar medidas de austeridad. Eso es desde el sector público hasta el sector privado. Tener ahorros, evitar tomar préstamos porque te pueden subir las altas tasas de interés, que actualmente la tenemos, pero pueden subir más. Entonces, nosotros tenemos que tomar medidas prudenciales y precautorias. ¿Por qué? Porque la dinámica global de la economía y del comercio está cambiando. Incluso ahora mismo, para usted poder hacer negocios con Rusia, eso es un desafío, porque tú no tienes ruta comercial de cómo tú enviar tus productos. Y eso va a seguir así, porque una de las vías que se tenía, por ejemplo, con Rusia era Israel, y ya hay una guerra. Entonces, si se suman más países, eso también va a causar un trastorno. Lo que yo te pudiera dejar dicho aquí en el día de hoy es precaución, ahorro y medidas de austeridad. Estamos en guerra, estamos en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, donde nosotros no sabemos cómo puede ser el desenlace final de esta situación en la Franja de Gaza. Puede quedarse ahí, pero también pudiera desembocar, como muchos dicen, en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautelosos en ese sentido. Catrina Naud, siempre arrojando luz en cómo estas situaciones globales que muchos vemos lejos nos afectan tanto directa como indirectamente. ¿Cómo la comunidad del mediodía puede continuar esta conversación contigo, Catrina? Pueden continuar la conversación en Catrina Naud S en Instagram y también en Twitter.